Buenos días, bienvenidos a su programa Radial Ánimo. Soy la abogada Lady Yolanda Campos. Les estoy transmitiendo en vivo desde Canadá esta preciosa mañana. Quiero darle gracias a Dios por estar de nuevo con ustedes, por darme el vigor y la energía para hablarles de Dios. Quiero agradecerles que estoy muy contenta porque vamos a tocar un tema que estoy segura que les va a bendecir mucho, como me ha bendecido a mí, estoy segura. Y quiero esta mañana, antes que nada, que nos pongamos en las manos de Dios, para que, como siempre, sea su gracia derramada en nosotros, su sabiduría, su inteligencia, para que podamos ser esas mujeres que Él diseñó para que vivan vidas plenas en esta tierra. Y nos ponemos en las manos de Dios. Por favor, les pido que me acompañen a orar. Amado Padre, te damos gracias por este día, gracias por la vida, la salud, Señor, por tu presencia. Te pedimos que esta mañana, como todos los días, tu nombre sea glorificado. Que nos ayude, Señor, a dejar de gritar, Señor. Que nos ayudes, Padre Santo, a hacer tu voluntad. Que en nuestro corazón se arraigue tu palabra, Señor, que es poder para vivir vidas plenas. En el nombre de Jesús, amén. Estimado radioescuchas, esta mañana, como siempre, este programa está bajo la cobertura de la Alianza Cristiana en Canadá, Eastgate. La iglesia Monte de Sion es la cobertura que tiene este programa. Y quiero decirles también que el tema de hoy se llama Deja de gritar. Este tema impacta mucho porque es algo con lo que se lucha continuamente en las vidas de los seres humanos. Y hoy Dios nos va a dar sabiduría. Dice la palabra en Proverbios 16:21. La dulzura de palabras persuade. ¿Qué es persuasión? ¿Qué es persuadir, estimada audiencia? Persuadir es la capacidad o habilidad para convencer a una persona con razonamientos y argumentos a pensar o a ser diferentes. ¿Tú quieres convencer a alguien a que sea diferente, a que tenga un mejor razonamiento, una forma de hablar más práctica, más dulce? La sabiduría de Dios nos va a ayudar. La dulzura de palabras persuade. ¿Sabes? Si tú te has convertido en una gritona, en un gritón, eres como cuando se infla demasiado un globo y explota. Y va a causar sobresalto y temor alrededor de donde tú estés viviendo o desarrollando tus actividades. ¿Qué te hace perder la calma? Te hago esta pregunta esta mañana. Una de muchas preguntas que te voy a hacer. ¿Qué te hace perder la calma? ¿Te hace perder la calma un hijo impaciente, terco, que tira la leche cuando tú tienes que salir corriendo para llevarla a la escuela? ¿Qué te hace perder la calma? Ese empleado que tienes negligente, perezoso, que no cumple todas las instrucciones, solamente las que él considera. ¿Qué te hace perder la calma? A tu esposo que deja sus calcetines cerca de la cama o cerca de donde él se quita los zapatos y no te ayuda a mantener la limpieza en tu hogar. ¿Qué te hace perder la calma? Esa mamá, ese papá que ya tienes anciano y que necesita ayuda para todo y tú tienes que estar batallando con la casa, con el esposo, con el trabajo. ¿Qué te hace perder la calma? No sé si tú sepas que los gritones se odian a sí mismos. ¿Sabes por qué? Porque después de gritar se derrumban por su comportamiento y ante aquellos que son los más importantes en su vida. Un gritón, una gritona, siempre está con remordimientos de conciencia, porque después de que explotó, de que gritó, se siente muy mal delante de sus seres queridos.
porque él sabe que, o ella sabe que están alejando a sus seres queridos de su vida. ¿Y sabes que tus hijos o esposo te tienen miedo cuando gritas? Por tus regaños violentos frecuentes. No sé si tú lo sepas, pero si tú no dejas de gritar, si no te arrepientes, vas a tocar fondo. Lo hemos visto. ¿Cuántos videos circulan en internet de gente gritona que perdió el trabajo, perdió su reputación, perdió lo más valioso que tenía en su vida, que es a su familia? ¿Y qué va a pasar en los momentos en que la gritería, el agotamiento y la rabia estén a punto de ganarte? Cuando pase esto, aíslate y clama por ayuda a Dios. Humíllate delante de Dios para que te dé su gracia, para que pueda calmar ese ímpetu dentro de ti y te ayude a vencerte a ti misma. Humíllate. Lo importante, quiero que sepas, y te animo esta mañana, que nunca es tarde para dejar de gritar. Nunca es tarde para dejar de gritar. Y Dios nos da la oportunidad de elegir hablar con dulzura, como dice Proverbios 16:21, y responder pacíficamente cada día. No importa con quién tengas que enfrentarte, con quien tengas que ese día tener que desarrollar algún plan en tu vida. Dios nos da la oportunidad de hablar con dulzura. Amiga, hermana que me escuchas, borra de los ojos de tus hijos el temor y miedo que le tienen a tus gritos. Por la gracia de Dios, Él te puede convertir de gritona a ser un refugio que tu familia necesita y del cual pueden acudir a ti en tiempos difíciles, en vez de ser un enemigo de quien siempre están huyendo y escondiéndose. Una mamá gritona no es fácil de tolerar. Un papá gritón. Quiero que sepas esta mañana que Dios te puede transformar, que Dios te quiere transformar, para que puedas disfrutar a tu familia. La gritería, estimada audiencia, es un pecado, es el fruto de la amargura. Dice Efesios 4:31. Con eso estamos introduciendo el programa. Quiero que sepas de dónde viene la gritería. No está aislada, es parte de un árbol lleno de frutos. Dice la palabra de Dios en Efesios 4:31. Dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. ¿Ves? ¿Cuántos pecados acompañan a la gritería? Porque cuando tú gritas, no solamente gritas, también usas malas palabras, también estás llena de ira, también los ojos te pueden cambiar el color, se te puede quedar roja la piel. Puedes también, cuando estás gritoneando, decir palabras que ofenden, que humillan. Y por eso es grave la gritería. Por eso Dios nos dice, quítense de vosotros toda amargura. Si nosotros nos quitamos la amargura, se van a ir con ella el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia y toda malicia. Estimada hermana, hoy te invito, amiga, amigo que estás escuchando, que si tú estás practicando este pecado, cambia hoy, da una vuelta completa. Pídele perdón a Dios y a tu familia por este pecado que estás practicando y deja que Dios te transforme con su gracia. ¿Qué dice el versículo 32 de Efesios 4? Dice, antes, fíjense, antes de qué, de la gritería o que grites, piensa y arraiga esto en tu corazón. Sed benignos unos a otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también os perdono a vosotros en Cristo. ¿Ves? Antes de que tú vayas a caer en un ataque de ira, en una crisis de emociones violentas que te van a producir gritería, sé benigna, piensa bien de los demás.
Mira, si nuestro hijo, nuestra hija es rebelde, confiémosles a Dios su alma, oremos por ello y démosles buen testimonio. Pero si somos gritonas con ese hijo rebelde, con ese esposo que no nos ayuda en casa, si somos gritonas, ¿qué va a pasar? Vamos a empeorar el asunto. No va a haber bendición. Ellos no van a poder ser alcanzados por la gracia de Dios, porque tú no la tienes. Y sí, al contrario, eres tropiezo para aquellos que están mal. Los haces tropezar más en su pecado. Y le agradecemos a Dios esta mañana, porque a mí en lo personal, este tema, antes de compartírselo a ustedes, a mí Dios me redargulló, porque yo también hay ocasiones en que grito. Y lo peor es que saben que antes yo lo justificaba. Yo decía, es que grito porque si no, no me hacen caso. Y eso es mentira. Gritas porque tienes ese pecado en tu corazón, porque estás amargada, por eso gritas. Entonces, primeramente, sé honesta con Dios y reconoce que tú eres una gritona, que tú gritas. A lo mejor tú vas a la iglesia y en la iglesia eres muy tranquila, en la iglesia no dices nada, en la iglesia tienes dominio propio para quedarte callada. Pero ¿qué pasa cuando llegas a casa y no hay espectadores, sino tu familia que te conoce muy bien? Ahí sí estallas, ahí sí gritas, ahí sí haces lo que no harías en un lugar público porque cuidas tu imagen. Tienes que borrar de los ojos de tus hijos el temor y miedo que le tienen a tus gritos. Por la gracia de Dios, Él te puede convertir de gritona, hacer el refugio que tu familia necesita. Si nosotros somos gritones, nuestra familia no nos va a pedir ayuda cuando necesite ayuda, porque no nos vamos a poder ayudar, al contrario, los vamos a empeorar, les vamos a hacer más grave su problema. Ahora bien, otras preguntas que te quiero hacer, en donde tú honestamente, tú y Dios, vas a poder saber si realmente estás practicando este pecado. Escucha. Cuando gritas es porque quieres que te escuchen. Gritas cuando quieres dominar el momento, cuando quieres controlar la situación que se te está yendo de las manos. ¿Te enseñoreas de los demás gritando? ¿Le gritas a los que saben que no te pueden contestar? Porque si te contestan les das una cachetada, porque si te contestan les va peor, ¿verdad? Nuestros hijos, a veces nuestro esposo, que le falta carácter. A veces, estimada audiencia, aún a las personas que nos ayudan. ¿Alguna vez has tenido la sensación de que si no gritas tus hijos no van a entender? Bueno, así es como luce a corto plazo. Pero a la larga, escucha, aquí está la sabiduría de Dios. A la larga, la dulzura de palabras aumenta la persuasión. Si yo le hablo dulce a una persona iracunda, la voy a poder convencer. Porque eso dice Dios en su palabra. A veces, estimada audiencia, pensamos que la gritería es para las personas que trabajan en los mercados, en los barrios, para la gente que, no tiene educación. Pero, qué triste es ver gritar a personas en los congresos, a los diputados, a los senadores, a esos que tienen muy buena posición política. Es triste ver a personas gritando en los tribunales, en los juzgados, incluso en las iglesias. Hay personas, amada audiencia, que cuando predican gritan. Creen que si gritan, la gente se le va a atorar en su corazón la palabra que están compartiendo. Y esa es una mentira. Cuando tú gritas, cuando estás compartiendo la palabra, lo único que estás reflejando es que quieres controlar el momento. Quieres que todos pongan atención en ti, pero no es el camino. No nos vas a convencer. Tenemos que hablar con dulzura, porque esto aumenta la persuasión, aumenta el convencimiento.
¿Cómo expresamos el amor? ¿Cómo yo le puedo expresar el amor a mis hijos? ¿Cómo puedo expresar el amor a mi esposo? ¿Cómo puedo expresar el amor a mis empleados? A mi jefe? Y va a ser a través de las cosas que decimos cada día. A mí me van a respetar por mi forma de hablar, no por mis gritos. Yo voy a respetar a los demás por el carácter afable y apacible que tengan. Dice la palabra de Dios que la vida y la muerte está en poder de la lengua. Y es increíble la gran bendición y el gran daño que se puede hacer por las palabras que hablamos cuando gritamos. En el libro de Proverbios obtenemos sabiduría del mismo corazón de Dios y debemos de aplicarla a nuestras lenguas. Hemos estado hablando sobre ciertos tipos de palabras que Dios quiere que nosotros hablemos, que las personas sabias expresan. Y hemos estado viendo ciertos tipos de palabras que las personas necias hablan. Hoy nos encontramos con un tema que ha sido de convicción. En mi propio corazón se los he dicho, se los dije no hace rato. Mientras he estado leyendo a través del libro de Proverbios, le agradezco a Dios la convicción de pecado que me ha dado cuando grito. Le agradezco a Dios la humildad que ha puesto en mi corazón para pedirle perdón a las personas que les grito. Esa es la diferencia entre las palabras suaves y las palabras duras o ásperas. Hay muchas palabras diferentes en Proverbios que hablan acerca de las palabras suaves, de las palabras amables, de las palabras agradables, de las palabras dulces, en contraste con las palabras que son duras o ásperas. Me pasó a mí algo y se los quiero compartir. Aquí en Canadá yo estaba ayudando a un abogado a traducirle. Y él estaba dando en ese momento unas asesorías a una señora inmigrante. Y nunca voy a olvidar ese día. Y yo vi cuando la señora se expresaba, era dura, era áspera, iba con su sobrina. Y no dejaba hablar a su sobrina, que era una adulta. Ella era una señora ya grande. Y ella, dominante, controlando la situación. Vaya, ni dejaba que el abogado hablara. Gritaba cuando el abogado quería hablar. Ella quería dejarse de escuchar. Quería dejarse escuchar. Y estaba acostumbrada a dejarse escuchar con sus gritos. Y, ¿saben una cosa? Me da mucha vergüenza decirlo, pero yo me vi reflejada en esa mujer. Me vi reflejada en esa señora. Y me sentí tan mal porque si Dios no me hubiera salvado, yo hubiera seguido con ese carácter dominante, gritón. Todas las mujeres sin Dios somos así. Por favor, no pienses en tu corazón, no, yo no soy así y no necesito a Dios para ser diferente. Eso es mentira. Necesitamos la gracia de Dios para poder dejar el pecado. Y bueno, continúo con el tema. Todos estamos familiarizados con ese versículo en Proverbios capítulo 15 que dice: la suave respuesta ablanda el furor, mas la palabra hiriente hace subir la ira. ¿Qué es furor? Furor es la agitación violenta del ánimo producido por el enojo. Eso es furor. Y hay una poderosa ilustración del contraste entre estos dos tipos de palabras en el libro de Jueces también. Así que permítanme pedirles que vayan en su Biblia a Jueces capítulo 8. Luego iremos al capítulo 12. Les voy a platicar una historia corta de dos personas que contestaron diferente en situaciones problemáticas. Y van a ver lo que resultó con el que habló ásperamente y lo que resultó con el que habló con sabiduría, con dulzura, cuando le hablaron en forma golpeada. En ambos casos vamos a ver a los hombres de Efraín, una de las tribus de Israel. Estaban involucrados. Vas a ver en ambos casos que los hombres de Efraín eran furiosos, personas fáciles de ofender. Verás en ambos casos. El capítulo 8 de Jueces, versículo 1 dice: entonces los hombres de Efraín le dijeron a Gedeón: ¿qué es esto que nos has hecho? Ahora Gedeón acababa de ganar una batalla en el poder del Señor contra los madianitas.
Y los hombres de Efraín le llamaron la atención. Había hecho el bien y le llamaron la atención. Ellos deberían haberlo felicitado por lo que él había hecho para ayudar a la nación de Israel, pero en vez de eso, ellos tenían una queja contra él. Así son los gritones. Siempre tienen una queja contra todos. No les importa si la gente hace bien. Lo importante es practicar su hábito de gritar. Ellos le dijeron, ¿qué es esto que nos has hecho al no llamarnos cuando fuiste a pelear contra Madián? Jueces 1:8. Ellos lo reprendieron bruscamente. No corrijas a tus hijos con brusquedad. No le llames la atención a otros con brusquedad. No los vas a convencer. No vas a tener bendición. Ellos estaban indignados, ellos estaban ofendidos. Así que Gedeón le dijo en el versículo 2, ¿qué he hecho yo ahora en comparación con vosotros? Vean la sabiduría con que les contesta. ¿Qué he hecho yo ahora en comparación con vosotros? ¿No es mejor el rebusco de Efraín que la vendimia de Abiezer? De ahí había venido Gedeón. Entonces, ¿qué les estaba diciendo Gedeón? Miren, yo no soy nada comparado con ustedes. Ellos lo estaban castigando, ellos lo estaban reprendiendo. Pero Gedeón dice en el versículo 3, Dios ha entregado en vuestras manos a los jefes de Madián, de Oreb y Zeb. ¿Y qué pude haber hecho yo en comparación con vosotros? Así que él toma el camino de la humildad, este precioso camino que nos abre puertas y que persuade. Él le da una respuesta suave. Él desactiva su ira con una palabra humilde. Y la escritura dice al final del versículo 3, entonces se aplacó la ira de ellos contra él cuando dijo esto. Ahí está la bendición. Ahí está la bendición de usar palabras suaves contra las palabras bruscas. Ahora vamos a ver otro ejemplo. A Jueces capítulo 12. Vemos que Gedeón, por haber contestado con palabras suaves, aplacó la ira de los que lo estaban reprendiendo. Jueces capítulo 12. 4 capítulos después ves a los hijos de Efraín que una vez más están enojados. El hábito del enojo. Por eso deja de gritar. Versículo 1 del capítulo 12. Los hombres de Efraín se reunieron y cruzaron el Jordán hacia el norte y dijeron a Jefté, otro personaje, ¿por qué cruzaste a pelear contra los hijos de Amón sin llamarnos para que fuéramos contigo? Quemaremos tu casa sobre ti. Ahí está la brusquedad, ahí están las emociones violentas. Pero Jefté respondió diferente a Gedeón. Gedeón respondió con una respuesta humilde, una respuesta suave, que aplacó la ira de la tribu de Efraín. Pero Jefté respondió diferente. Él dijo en los versículos 2 y 3, yo y mi pueblo estábamos en gran contienda contra los hijos de Amón y cuando os llamé no me librasteis de su mano. Viendo pues que no me ibas a librar, arriesgué mi vida y crucé contra los hijos de Amón y el Señor los entregó en mi mano. ¿Por qué pues habéis subido hoy a pelear contra mí? ¿Ves la diferencia en su acercamiento? Él está a la defensiva. Él fue atacado al igual que Gedeón, pero él regresa en modo de ataque. ¿Y qué tenemos ahora? Dos personas preparadas para atacar. El resultado es inevitable. Habrá una batalla y efectivamente la hubo. El versículo 4 dice, entonces Jefté reunió a todos los hombres de Galaad y peleó contra Efraín. Ahí está el resultado de la gritería. Pleito. Ahí está el resultado en tu casa. Lo ves todos los días porque no dejas de gritar. Hubo una enorme pérdida de vidas. ¿Ves el contraste aquí? En ambos casos, Gedeón y Jefté, ambos enfrentaron palabras ásperas. La diferencia estuvo en cómo ellos respondieron a aquellas palabras ásperas. En un caso, el caso de Gedeón, él aplacó la situación de enojo. En el caso de Jefté, se desató una guerra. Esa guerra desatamos en nuestras casas si no nos arrepentimos del pecado de la gritería. Ahora, ¿cómo somos nosotros? ¿Eres tú como Gedeón o como Jefté cuando respondes a las palabras hirientes?
a las palabras crueles que te dicen o cuando te atacan. Cuando se burlan de ti en el internet, cuando las gentes cobardes que no tienen el valor de decirte las cosas de frente, lo dicen en el Face, en un WhatsApp, en cualquier medio de comunicación. A lo largo de Proverbios vemos este énfasis en tener palabras que sean amables, agradables y dulces. Creo que este es uno de los temas de las mujeres de hoy en día. Particularmente necesitamos escuchar. Si tú ves cualquier cantidad de televisión, y espero que no veas mucho si la ves, una de las cosas que simplemente se filtra en tu sistema es la manera en que hablan las mujeres en muchos de los programas de televisión hoy en día. Fíjate. Y eso se filtra en nuestra cultura. Mujeres hablando rudamente, ásperamente, hablando basura. Y bueno, no nos vamos a ir muy lejos. Mira el caso de las feministas, de las que representan a mujeres gritonas. ¿Cómo se dan a escuchar? Es aún cierto, me parece, entre mujeres cristianas de hoy, incluso el hablar crudo, áspero, el hablar dominantemente, cualquier cosa menos palabras suaves y dulces y agradables. Eso no entra, no es parte de las reglas de su casa. Usar palabras suaves, dulces y agradables. Es de extrañar que estemos criando una generación de adolescentes ásperos y desagradables, poco amables en su forma de hablar en la gran parte de los casos. En muchos casos ellos están reflejando lo que han escuchado en sus casas de aquellos que nosotros somos, la generación adulta. Proverbios 16, versículos 20 dice, el sabio de corazón será llamado prudente. Cuando tú dejas de gritar, te vuelves prudente, estimada amiga, estimada hermana. A todos los radioescuchas que hoy Dios les abrió el oído para escuchar su palabra. La dulzura de palabras aumenta la persuasión, el convencimiento. ¿Alguna vez has tenido la sensación de que si no gritas, tu esposo, tu jefe, no va a entender? ¿Has tenido esa tentación? Es una mentira. Deséchalo de tu vida. Esa es la manera en la que se puede verse a corto plazo, pero a la larga, la dulzura de palabras aumenta la persuasión. ¿Quieres convencer? Habla dulcemente. Dios dice que eso va a convencer y Dios no miente. Algunos de ustedes están educando en casa a sus hijos y si eres madre estás enseñando a tus hijos sin importar dónde van a la escuela. Estás enseñando a tus hijos y es muy alentador para ti el darte cuenta de que puedes motivar a tus hijos a aprender a hablar con palabras que sean dulces. Si tú eres dulce, vas a enseñar a tu hijo y a tu nieto a hablar palabras dulces. Y vas a crear, sobre todo, esto que es un tesoro y de gran valor en la vida de las familias. Vas a crear en tu hogar un ambiente propicio para el crecimiento y la unidad de la familia. ¿Quieres unir a tu familia? Deja de gritar. Proverbios 16, versículo 24 nos dice, panal de miel son las palabras agradables, dulces al alma y salud para los huesos. Otra revelación de Dios, de su sabiduría. Las palabras agradables son dulces al alma, dice, y salud para los huesos. ¿Por qué? Fíjate, las palabras agradables ministran gracia, ayuda, fortaleza y salud. Y además te da plenitud y le da plenitud a aquellos que te escuchan. Proverbios 18, 23 dice, es un versículo que Dios ha usado en mi vida muchas veces a través de los años. Dice, el pobre habla suplicando. Él suplica, él apela porque sabe que si no lo hace, probablemente no va a obtener lo que necesita. Mientras el rico responde con durezas. Esto puede ser cierto en términos de pobreza y de riqueza material. Encontrarás que es cierto que muchas veces los que tienen mayor riqueza material son en ocasiones los más dañinos en el uso de su lengua. Ellos pueden hablar ásperamente y sentir que pueden salirse con la suya. En cierto sentido, en algunos países con cierto estatus económico han llegado a la prosperidad y piensan que por eso pueden hablar ásperamente. Piensan que eso
es bueno y con eso demuestran su estatus cuando hablan ásperamente. Pero que creo que aquí está hablando de algo más profundo que la riqueza material o la pobreza. Tiene que ver con la pobreza de espíritu que Cristo quiere que tengamos. Observa, la persona humilde va a usar apelaciones, utilizará ruegos, mientras que la persona arrogante en su espíritu hablará ásperamente a los demás. Luego en Proverbios capítulo 25, versículo 15 dice, el cual sería difícil de creer, pero está en la palabra de Dios. Dice que hay una increíble promesa. Proverbios 25:15. Con la mucha paciencia se convence, se persuade al príncipe, y la lengua suave quebranta los huesos. Antes de que se me olvide, te quiero comentar algo. En el ambiente de los abogados, muchas veces, casi siempre, cuando nosotros hacemos escritos dirigidos a la autoridad, lo tenemos que hacer con sumo respeto. Le decimos a la autoridad incluso señoría, le damos honor a la autoridad. Yo te quiero hacer una pregunta. Una autoridad no le gritarías, ¿verdad? Bueno, si tú la respetas, no le gritarías, aunque hay abogados que le gritan a las autoridades por su hábito de gritar y porque no han entendido que la dulzura de palabras convence. Yo te pregunto, ¿vale más un presidente del Tribunal de Justicia, un ministro del Parlamento, un senador en el Congreso? ¿Vale más que tu hijo, que tu hija? ¿Vale más que tu empleado? ¿Vale más que tu esposo, que tu esposa? ¿Para que dejes de gritarles a ellos? Deja que Dios escudriñe tu corazón. Proverbios 25:15 dice, con la mucha paciencia se persuade, se convence al príncipe y la lengua suave quebranta los huesos. Ahora piensa en una lengua suave. La lengua en sí mismo no es un miembro muy fuerte del cuerpo, físicamente hablando. ¿Cómo puede una lengua suave quebrantar un hueso? El hueso es algo duro, fíjate. Pero Dios dice que la lengua suave va a quebrantar un hueso duro. El proverbio está diciendo aquí que con mucha paciencia, por soportar a otras personas, la persona en autoridad puede ser persuadida, puede ser convencida. Si tienes paciencia, no es plural, si tienes paciencia y usas palabras amables, palabras dulces y humildes, esas van a ser tus armas poderosas. Créelo, en donde tú te desenvuelvas. Créelo. Esto es sabiduría de Dios. Piensa en esa autoridad en el trabajo, tribunal, o en esa autoridad en tu hogar quien simplemente no ve las cosas correctamente. ¿Cómo te enfrentas a esa persona? ¿Lo presionas, exiges, insistes? ¿O tú esperas? ¿O tú toleras? ¿Hablas palabras amables? En el tiempo, estimada audiencia, la paciencia y la humildad y la amabilidad pueden lograr más que la ira o la fuerza. La lengua apacible es una influencia poderosa. Vea los premios Nobel de paz. La lengua apacible es una influencia poderosa. Así que las escrituras nos dicen que si somos sabias, hablaremos palabras que sean suaves, amables, que sean agradables, que sean dulces. ¿Cuáles son algunas de esas palabras? Palabras como te amo, estoy orgullosa de ti, estoy orando por ti. No puedo decirte cuántas veces estas palabras han ministrado gracia, fuerza y aliento en mi corazón. Esas son palabras dulces, palabras como, ¿hay algo que pueda hacer por ti? Intenta decir esto en tu casa más de lo que les pides a otros que hagan algo por ti. Hazlo en tu casa y vas a ver cómo Dios va a dar gracia a tu alrededor para que se cambie ese ambiente hostil que producen los gritos. Palabras como por favor y gracias, esas son simplemente cortesías anticuadas. Esas no son simplemente cortesías anticuadas, son una expresión de un espíritu dulce. Esas son palabras dulces que aumentan la persuasión. Palabras como por favor, perdóname,
lamento mucho haberte tratado en esa forma, hiriendo tu espíritu de esa manera. Esas son palabras dulces, ministran gracia. Palabras como te perdono, te aprecio. Cuando le dices a tus hijos o a tus nietos, a tu esposo, estoy tan contenta de que Dios te trajo a nuestra familia. Estoy tan contenta de que Dios te permitió venir a vivir en nuestra casa. Esas son palabras dulces, son palabras agradables, son palabras que ministran gracia a tu oyente. Las palabras que ministran gracia tienen gran poder. Hablar palabras de gracia no es algo que haces de manera natural. Sin embargo, puedes aprender a hablar de esa manera. Cuando nosotros tenemos en nuestra casa a gente que es difícil de tratar, recuerda lo que dice Gálatas 6:9. ¿Qué dice Gálatas 6:9? No nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Es increíble, estimado Radio Escucha, pero esas palabras son como una bebida energizante que nos da esperanza y aliento. Recobramos ánimo para seguir haciendo lo que Dios nos manda como madres, como esposa, como hijas, como empleadas. Y cuando estamos a punto de tirar la toalla en cualquier área, ya sea en seguir sirviendo a la familia, a los demás, o aún en el mismo servicio a la iglesia, tráelo a tu mente una y otra vez. No nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Esto te lo comparto para que no estés en desaliento por las personas difíciles. Y quiero que Dios te consuele, como Dios me ha consolado a mí con esta palabra, como Dios me ha ayudado a mí. Quiero que sepas que a mí me impactan las personas que tienen un espíritu de mansedumbre, un espíritu afable, apacible y tranquilo. Y quiero decirte que conozco a mucha gente así. Y quiero ser como ellas. Quiero que esta belleza de carácter siga influenciando a mi alrededor. Porque el ser de un espíritu manso, de un espíritu afable, apacible y tranquilo, da un sentido de esperanza, de que esas cualidades que Dios puso ahí la semilla a través de su palabra, no solamente va a hacer que nos bendigan a nosotros, sino que bendigan a los que están a nuestro alrededor. Porque si una mamá cristiana es afable, amable, tranquila, apacible, su hija va a querer ser como ella. Y todos los que están a su alrededor, su esposo va a querer ser como ella. Y esta es una motivación para que nosotros seamos ese tipo de mujer. Pero tenemos que dejar la gritería. Cuando nosotros hablamos cosas dulces, motivamos a los demás. Y más fácil los convencemos para que hagan lo correcto. Hoy te digo que si no estás siendo una buena madre en el sentido del estándar que sabes que Dios tiene para ti, es hermoso cuando alguien te dice, veo a Dios haciendo una obra y convirtiéndote en una buena madre, en una buena esposa, en una buena profesional, etc. Cuando alguien te dice, veo a Dios desarrollando ese espíritu de mansedumbre y tranquilidad en ti, tú dices, wow, bueno, quizás Dios realmente me pueda hacer este tipo de persona que yo anhelo ser. Eso nos alienta a ir más lejos de lo que iríamos de otra manera. Mientras piensas en esas personas que han creado una atmósfera y una actitud de bendición a tu alrededor, pregúntate, sé honesta con Dios. Esto es entre tú y Dios. Escanea tu corazón. ¿Es el tipo de atmósfera que yo he creado en mi casa? ¿Dirían las personas que están a mi alrededor que yo creo una atmósfera de bendición? ¿Lo dirían? Dirían esas personas que tú eres una bendición cuando hablas. Estaba con una persona
que respeto mucho, que amo mucho. Y yo le comentaba, y te lo digo para la gloria de Dios, no es envanecimiento. A mí me encanta mi trabajo, si se le puede llamar trabajo, el estar hablando de la palabra de Dios, el poder compartir mi talento que Dios me dio, del conocimiento de las leyes, de poder ayudar a las personas a que no tropiecen con prácticas que no son legales. Y yo le decía a esta persona, estoy tan feliz que Dios me haya dado un carácter tranquilo, un carácter amable. Y déjame decirte que Dios me da gracia para que pueda permanecer en este carácter. Y yo le decía, si de algo estoy segura de que Dios existe, que no tengo duda, pero una de las cosas es que Dios me haya dado ese carácter afable y apacible para que yo pueda ser una bendición en mi casa. Me tuve que arrepentir de muchos pecados. Tuve que ser radical en muchos hábitos. Tuve que ser humilde. Tuve que aprender a hablar suplicando, rogando, pidiendo por favor. Eso es algo que si tú no eres honesta con Dios, no vas a poder ser de bendición para los demás. Y nuestros hijos necesitan que seamos de bendición para los demás. Nuestro esposo, en el lugar donde trabajamos, las autoridades con las que tenemos que tratar. Si tú eres una abogada, vas a saber que no es fácil, un abogado, que no es fácil nuestro ambiente. Pero necesitamos usar palabras suaves para convencer a los demás. Pero antes de esto, deja de gritar. Continuando con el tema. Cuando Dios obra en tu corazón, cuando tú haces un cambio radical y en lugar de estarte alejando de Dios cada día con tu gritería, empiezas a acercarte a Él por despojarte de todo peso del pecado, vas a ver que Dios va a hacer que fluya en ti en forma sobrenatural esa gracia para que puedas hablar sin gritar, para que puedas hablar en forma suave y usando palabras dulces. Y más si hablas con fundamento en la palabra. Es la forma más segura de hablar dulce, utilizando las palabras que Dios utiliza. Yo quiero ser ese tipo de personas. Yo quiero ser ese tipo de mujer. Quiero ser de bendición en mi casa, en donde yo me desenvuelva, en mi medio profesional, en la iglesia. Quiero ser ese tipo de persona que Dios ha prometido darles a los que le aman. Si tú eres un modelo de un siervo, vas a poder hacer cosas que glorifiquen a Dios. Vas a poder hacer cosas que son imposibles para los demás. Vas a testificar del poder de Dios cuando tú dejas de gritar y te conviertes radicalmente de una mujer gritona, de un hombre gritón, a una persona apacible, tranquila, que sus palabras van a ser dulces, que van a persuadir a los demás para que cambien. Vas a persuadir a los demás para que puedan razonar y ser diferentes. ¿Sabes una cosa? Todos tenemos el llamado de reconciliar a la gente con Dios. Todos. Pero tenemos que empezar con nosotras. Por eso, deja de gritar. Estimada audiencia, quiero despedirme. Quiero agradecerle a Dios por este tema. Quiero agradecerle a Dios porque me dio convicción de pecado, porque me da convicción de pecado. Cuando levanto la voz, cuando no soy amable. Le doy gracias a Dios porque antes de que se ponga el sol, le pido perdón a las personas que ofendo cuando grito. Y mi corazón está lleno de esperanza porque Él dice que la obra que empezó en nosotros la va a terminar. Y soy honesta con ustedes, les digo la verdad. No estoy cuidando mi imagen,
no estoy cuidando mi reputación. Dios la cuida por mí. No tengo ese problema, no tengo ese afán en la tierra. Pero como mujer, como parte de una autoridad en tu casa, escuchemos la voz de Dios y entendamos que las palabras suaves, las palabras dulces, compensen a los demás. Eso dice Dios, eso dice Él en su palabra. Seamos personas que persuaden a los demás. Seamos panal de miel, usando palabras agradables, dulces al alma y salud para los huesos. Me despido del programa pidiéndole a Dios su bendición y orando por este momento. Amado Padre, gracias, Señor. Gracias porque lo que es imposible para el hombre es posible para ti. Señor, gracias por cada corazón que tú dispusiste para escuchar este programa. Gracias por ayudarnos a ser de bendición a los demás, Señor, porque no es mérito de nosotros, Padre, es tu gracia. Señor, también me despido de ti agradeciéndote por todos los corazones que estás suavizando para que hablen las palabras dulces que te agradan a ti y a nuestro prójimo. Glorifica tu nombre, Señor Jesús, como siempre. Amén. Muchas gracias, estimada audiencia. Gracias por estar conmigo. Espero que Dios te haya hablado, que Dios te haya persuadido a hacer el bien, como lo hace conmigo. Nos vemos el próximo martes. Soy la abogada Lady Campos, que transmitió en vivo desde Canadá. Gracias a Dios por la cobertura de la Alianza Cristiana Eastgate Monte de Sion en este país. Que Dios los bendiga mucho. Y tomen el reto de dejar de gritar por una semana, después por un mes, después por un año. Y van a ver que Dios es fiel para darte la gracia que necesitas para hacer esa bendición que tu familia necesita. Hasta luego.